Entonces, hoy vamos a revisar, les decía, uno de los ejercicios, dos de los ejercicios de la segunda clase que les había mandado, ¿sí? Del segundo archivo. Lo que tenemos es esto. Era para analizar máximos y mínimos, ceros o raíces, que son lo mismo, ¿sí? Hablar de cero o hablar de una raíz es exactamente lo mismo. Entonces, en el primer ejercicio que tenían ustedes, este de acá, ¿sí? Les decía observar, comparar y responder, ¿sí? Este gráfico con este otro de acá. Y lo primero que pedía decía, den los valores mínimos de este primer gráfico y clasifíquenlos en relativos y absolutos, ¿sí? Para eso tendríamos que saber a qué se llama algo relativo y algo absoluto. Y el ejemplo está acá, con los máximos. Máximo absoluto y máximo relativo. Cuando hablamos de absoluto, es porque es el punto más alto de todo el gráfico, ¿sí? De toda la función. No hay ningún punto que sea más alto que ese. Entonces, en este caso, el máximo absoluto va a ser este punto de acá, que tiene coordenadas 4 en X y 3 en Y. ¿Sí? Entonces, este va a ser el máximo absoluto, 4, 3. Y el máximo relativo, ¿sí? ¿Por qué se llama relativo? Porque siempre que hablamos de máximo, es un punto, que si nos movemos un poquito a la izquierda, el punto anterior tiene una imagen menor, o sea, está por debajo. Y si nos movemos a la derecha, el punto de la derecha también tiene una imagen inferior, o sea, también está por debajo. Entonces, cuando hablamos de un máximo, siempre es como si fuese una punta de una montaña, ¿sí? Un punto que está por encima de los que lo rodean. Ese va a ser el concepto de máximo. Si ese punto máximo, por ejemplo este que estoy marcando acá, que sería el 0, 1, este 0, 1 es máximo en esta zona, pero dentro de la función, dentro del gráfico, hay algún punto que esté más arriba que él, o sea que sea un máximo más alto, podríamos pensar, si en este caso llega hasta el 3, entonces este va a ser un máximo relativo, porque es máximo pero dentro del sector en el que se encuentra. Y este es un máximo absoluto porque es el más alto de todos los puntos. ¿Se entiende? En este caso la función, acá tiene un punto, o sea que está iniciando acá, esto no continúa, está iniciando acá y está terminando acá también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este punto es un máximo relativo. Este punto también va a ser un máximo relativo, ¿sí? En este caso sería el 8 para X, 1 para Y. O sea, el 8, 1, este puntito, también es un máximo relativo. Y este va a ser el máximo absoluto. Pero, como los máximos estaban dados, lo que nos piden es ver cuáles son los mínimos y clasificarlos. La diferencia ya la acabamos de decir, ¿no? Con los mínimos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser mínimos? Este va a ser un punto mínimo, porque acá es mínimo. Este va a ser un punto mínimo, ¿sí? Porque si nos movemos a la izquierda, el punto de la izquierda está por encima, el punto de la derecha también está por encima, entonces este va a ser un mínimo. Este va a ser un mínimo y este va a ser un mínimo. ¿Ahí está? Lo que tenemos que tener en cuenta es que pueden haber muchos relativos, muchos máximos o mínimos relativos, pero uno solo puede ser absoluto, ¿sí? A menos que haya otro que llegue justo hasta el mismo punto. Pero si no, es uno solo el que es absoluto, porque es el más alto de los más altos, podríamos pensar. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir?
voy a escribir por acá, ¿sí? Del punto 1 entonces, del gráfico 1, vamos a tener ¿no? Bien, vamos a hacer algo bien hecho. Bueno, ya volvemos. Moja, Sí. entonces los puntos relativos son máximos, son todos los puntos máximos o mínimos eh, Ajá. más chicos que el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Eh, ¿Van a haber máximos o mínimos? A ver, la idea sería así. Si vos tenés muchos máximos o muchos mínimos, vas a tener relativos y absolutos. ¿Sí? Si... Ahora, si vos tenés varios máximos y mínimos, podés tener relativos y absolutos. Ahora, si tenés uno solo, va a ser sí o sí absoluto, porque es único. No sé si se entiende lo que digo y si responde la pregunta. Sí, sí. A ver, ahí lo retomamos. Bueno, ya lo retomamos. Vale, gracias. Moja, ¿cómo se definían las zonas en los máximos relativos? Son puntos. Son puntos. Ahora, justamente lo que quería era eso, escribirlos. Lo que pasa es que me molestó el cosito. Ahí lo abrimos de nuevo. Ahí estamos. A ver. Esto lo vamos a escribir. Tenemos entonces mínimos, relativos. Habíamos dicho de esto primero, ¿sí? De este primer gráfico. Relativo entonces íbamos a tener este primer punto que está acá. Como es un punto, tenemos que dar las dos coordenadas del punto, la coordenada X y la coordenada Y. ¿Está? O sea, no tenemos que escribirlo como intervalo, sino que tenemos que saber que estamos hablando de puntos particulares. ¿Cómo lo vamos a definir? En X, ¿cuánto vale? Si acá está el menos 1, en X vale menos 2. Entonces va a ser menos 2, que es la coordenada X, y la coordenada Y es menos 1. Ese va a ser el primer mínimo relativo. ¿Sí? ¿Cuál otro tenemos? ¿Cuál otro tenemos? Tenemos este punto, que en X vale 2 y en Y vale menos 2. Entonces el 2 menos 2 va a ser otro mínimo relativo.
Este, por ser el punto más bajo de todos, va a ser el mínimo absoluto. Este puntito también es un mínimo dentro de su sector, podríamos pensar, dentro del entorno donde se encuentra, y tiene por coordenadas, si este es el 6, 7, 8, 9, en X, y 0 en Y. ¿Sí? Entonces, el absoluto, el mínimo absoluto, va a ser este que está acá. 6 en X menos 3 en Y. Y eso ya estaría. ¿Sí? Esto va a ser para el gráfico 1. Ahí ya tendríamos para el gráfico 1 los mínimos relativos y el absoluto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien, Sí. genial. Sí. Vamos a revisar exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahora con el gráfico 2. ¿Sí? A ver si es lo mismo. ¿Cómo? ¿Lo puedes volver a poner otra vez? Sí, Lo sí, está sí. copiando. Y obvio. Ahora lo pongo. Quería leer el chat, a ver si había alguna pregunta. Bueno, ¿qué sucede con este gráfico? Si tuviésemos que buscar los máximos, ¿qué máximos tiene? Los mismos que dijimos antes. Este máximo, el gráfico es casi el mismo. ¿Sí? Este es un máximo relativo, el 0, 1, un máximo relativo, el 8, 1, y un máximo absoluto, el 4, 3. ¿Qué pasa con los mínimos? En este caso, y ahora tenemos el gráfico 2 y vamos a analizar los mínimos. Los mínimos porque los máximos son los mismos. Fíjense, este primer punto, como vimos el otro día, es un punto que es un puntito negro, podemos pensar, ¿sí? Entonces, este punto está considerado dentro de mi función. Entonces, el menos 2 menos 1 es un punto de la función y es un mínimo relativo, igual que antes. Menos 2 menos 1. ¿Cuál otro tenemos? Este que está acá. ¿Sí? El 2 menos 2 nuevamente es un mínimo relativo. 2 menos 2. Este va a ser, ¿qué va a ser? Antes era nuestro mínimo. Antes era nuestro mínimo absoluto. Absoluto. 6 menos 2, menos 3. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora esta función no está cortada acá. ¿Se ve la diferencia? Es la única diferencia que tiene el gráfico, pero fíjense en lo que cambia. Esta función cortaba acá. Entonces esto no continuaba. Llegaba hasta ahí. En cambio, esto continúa. Y si está así, quiere decir que esto continúa en forma infinita y sigue decreciendo. ¿Sí? En forma lineal. ¿Qué quiere decir? Que esto ahora sigue siendo un mínimo, pero pasa a ser un mínimo relativo. Este punto. ¿Sí? El 6 menos 3. ¿Por qué pasa a ser un mínimo relativo? Porque de este lado tengo puntos, y van a haber infinitos puntos, que estén más abajo que este. ¿Sí? Que tengan imágenes menores. ¿Cuál será el mínimo absoluto?
No hay. En este caso no hay. ¿Sí? Juliano Raimondo. ¿Por qué no hay un mínimo absoluto? Porque como les decía, siempre van a haber puntos más abajo, más abajo, más abajo. Entonces, en ninguno podemos pensar es el punto que está más abajo que todos. ¿Sí? Entonces, fíjense que cambia un poco. Este punto desapareció y este pasó acá arriba. ¿Se entiende? Y ahora absolutos ya no hay. Cambian esto, en que esta función llegaba hasta acá y esta función ahora continúa en forma infinita. ¿Se entendió hasta ahí? Lo de máximos y mínimos. Sí. Sí, sí, sí. Listo. ¿Alguna pregunta que la podamos responder enseguida? Buenísimo. ¿Todos los que están por debajo de la recta son mínimos? Todos los que están... No. No necesariamente. Es buena la pregunta. Vos lo que tenés que ver es que en tu gráfico sea como un punto más abajo. Mira, voy a hacer algo en el pizarrón rápidamente. Por ejemplo, Buena, astronauta. Vista mío, estoy re check. ustedes, por ejemplo, podrían tener esto. Empieza acá y ahí sigue para allá. Supónganse que es así. No hay ningún punto que esté por debajo del eje X. ¿Sí? Pero eso no quita que este sea un punto mínimo y que este sea un punto mínimo. Que este sea un punto máximo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, supongamos que esto, no sé, es 1, es 6, ya tenemos al 2, al 3 y al 7, acá. Acá 3. Entonces, en este caso, el 1, 3, ¿qué va a ser? Un mínimo relativo. ¿Sí? El 1, 3, este punto que está acá. El 6, 2, también va a ser un mínimo relativo. O sea, en este caso va a ser absoluto, perdón. Va a ser un mínimo y va a ser absoluto. Porque es el punto más bajo. Esto inició acá y luego continúa subiendo para allá. No vuelve a bajar. Entonces, este 6,2 va a ser un mínimo absoluto. ¿Sí? Y este va a ser un mínimo relativo. Máximo. Tenemos este punto. El 3, 7. ¿Qué tipo de máximo es? Absoluto. Relativo. Relativo, porque Claro. sigue subiendo. Perfecto. Ah, soy re. Sigue subiendo. Entonces, siempre voy a tener puntos que estén más altos. Entonces, este va a ser un máximo relativo. ¿Sí? Y para allá. Fíjense que lo que yo voy a mirar para los máximos y mínimos es cómo es el dibujo, no en qué parte está ubicada del eje. ¿Sí? En este caso, todo el dibujo está ubicado por encima del eje X y en los positivos del eje Y no pasa nada. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a mirar es esto. Lo que me va a importar que esté por debajo del eje X o no es si es positivo o negativo, pero la función si es positivo o negativa, los intervalos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Intervalos de posición. Bueno, pero estaba bien la pregunta y espero que se haya entendido la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver a las funciones que teníamos recién y vamos a analizar el dominio y la imagen de cada uno. ¿Sí? ¿Qué pasó con los dominios y las imágenes? Y cómo van a cambiar también, ¿sí? Dependiendo de cómo sean los gráficos. Los voy a escribir acá. Acá mismo. Para el gráfico 1, ¿qué vamos a tener ahora? Dominio.
¿cuál será el dominio de esta función? Dijimos que arranca acá y termina de este lado, ¿sí? Tengo un punto de inicio y un punto de finalización. Entonces, mi dominio va a estar entre el -2 y el 9. ¿Con paréntesis o con corchetes? Con corchetes. ¿Por qué? Porque los puntos son negritos, ¿sí? Están rellenos. Entonces, mi dominio va a arrancar con un corchete en el -2 y va a terminar en el 9 con otro corchete, ¿sí? Considerando al punto -2 y al punto 9. Y todo lo que quede dentro es el dominio. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de dominio y de imagen, estamos hablando de valores de X y de valores de Y. Pero ¿qué es en realidad? O sea, como para que tener una idea de qué es lo que significan. Los valores de dominio lo que me están diciendo es esa función, que está representada en este caso con este gráfico, para qué valores de X es válida, ¿sí? Para cuáles los puedo utilizar. O sea, ustedes van a tener f de x igual a, no sé, 3x más y. Bueno, esa función, esa ecuación que yo tengo, ¿para qué valores de x puedo usar? ¿Sí? ¿Para cuáles sirve? ¿Para cuáles es útil? Eso es lo que me determina el dominio. ¿Qué valores de x realmente puedo usar? En este caso puedo usar todos los que estén en el intervalo entre -2 y 9. Lo estoy sacando gráficamente nada más. Eso lo podría sacar con cuenta si tuviese la forma de la función. Y los valores de imagen me está diciendo, bueno, yo tomo un valor de x, ¿sí? Un valor de x cualquiera, lo meto en esa función, saco las cuentas, ¿qué resultado obtengo? O sea, el resultado es el valor de y. Las imágenes me están diciendo entre qué valor y qué valor van a estar mis resultados, ¿sí? Es como que la función es una maquinita que toma el valor de x, le meto el valor de x y me devuelve un valor de y, que es la imagen. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser la imagen? Si este era un mínimo absoluto y empezaba en -3, entonces mi imagen más chica va a ser -3, ¿sí? No tengo ningún punto más bajo. De nuevo, es un punto negrito, entonces le voy a poner un corchete. -3 es el punto más bajo de la imagen. ¿Cuál es el más alto? El máximo. ¿Y hasta dónde llegaba el máximo? Hasta el 3. ¿Está cerrado? Sí, es un punto que está incluido dentro de la función. Entonces, llega hasta 3 nuevamente con un corchete. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Acá. ¿Qué va a pasar en el gráfico 2? ¿Cuál será el dominio? La función empieza acá. Lo mismo que antes, un punto negro, así que acá el dominio arranca con un corchete en el -2. ¿Dónde termina el dominio? Y yo acá estoy tomando estos valores. Mi dibujo llegó hasta acá, pero yo sé que esto sigue. Entonces, si sigue en forma infinita, voy a considerar todo el resto del eje. Entonces, esto será hasta el infinito. ¿Sí? Acá no tengo el símbolo de infinito, ustedes lo pueden dibujar, así que voy a poner infinito. Y el infinito, habíamos dicho, siempre con un paréntesis, ¿sí? Porque es una representación de un número muy grande, pero no es que tomo al infinito, nunca llego al infinito. Siempre hay un número más grande. Imagen. Este ahora ya no era un mínimo absoluto, era relativo. Y habíamos dicho que acá esto seguía decreciendo, o sea que podemos pensar que mi función
viene desde los i infinitos hacia abajo, los i muy grandes pero en forma negativa. Entonces, voy a empezar con un paréntesis y desde el infinito. Pero, acá me equivoqué, es menos infinito. ¿Sí? El infinito negativo. Viene desde el infinito negativo. Acá podríamos agregar infinito positivo. ¿Sí? Le ponen un más. Significa que es para aquel lado. Infinito negativo va a ser para acá. Y acá el infinito negativo es hacia abajo, infinito positivo es hacia arriba. Entonces, la imagen va a ser desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el 3. Más arriba no va. Entonces, hasta el 3 cerrado con corcho. Fíjense cómo cambian, ¿sí?, el dominio y la imagen solamente por esta última parte, porque el resto era todo lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Moja, en vez de Sí. poner infinito, ¿no puedes poner un número y cerrás con paréntesis? No, porque no hay ningún número. Vos ponele el número más grande que quieras. Ponele, no sé, 1.000.000. Bueno, 1.000.001 es más grande y también está considerado. Entonces, no importa el número que vos pongas, siempre va a haber un número o más grande o más chico, dependiendo si es positivo o negativo. Por eso, yo acá le puse infinito, porque no puedo poner el símbolo, ¿sí? Pero ustedes usan el símbolo de infinito. Infinito. Entonces, infinito positivo lo van a escribir así, con un más chiquitito ahí arriba, y infinito negativo con un menos. ¿Sí? Y bueno, siempre obviamente con paréntesis, como les decía. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es?